Buenas tardes. Continuamos con la segunda parte del video o el tema de análisis de la inflación. Y ahora a continuación veremos un ejemplo aplicado a la evaluación del proyecto. Como ustedes sabrán, anteriormente evaluábamos sin considerar la tasa de inflación porque no conocíamos las implicaciones que esta tenía al momento de evaluar. Antes llevábamos todo el flujo al presente con sus respectivos factores, o de términos generales diríamos F1 por un F dado P de un año, por un F dado P de 2 años, de 3 y así sucesivamente lo llevábamos al presente y obteníamos el valor presente neto total. Igualmente saben que en vez de llevar uno a uno al presente, lo que antes hacíamos era que identificábamos si había una nulidad, se usaba P dado A, un gradiente P dado G, y así lo llevamos al presente. Eso era sin considerar la inflación, e inclusive sin considerar el impuesto. Ahora, cuando se considera la inflación, estos montos, aunque se ven elevados, están afectados por la inflación, están inflados, no son sus verdaderos valores. Por lo tanto, lo primero que hacemos es multiplicar cada uno de estos valores futuros por 1 más f a la menos 1, donde 1 más f a la menos 1 lo que está quitándole la inflación, le está quitando, lo está desinflando. Y el segundo factor, 1 más i a la menos 1, es para llevarlo con el interés al presente. Así lo hacemos para cada uno de los factores, cada uno de los años, y lo llevamos todo al presente. Se nota que es un poco tedioso. Entonces lo que hacemos es que sustituimos a 1 más f por lo que anteriormente estaba por separado, 1 más i y 1 más f. Entonces buscamos una tasa llamada tasa de interés inflada, 1 más IF. Y lo sustituimos donde quiera que estaba, en sustitución de estos dos factores, 1 más f y 1 más i, usamos 1 más IF. Y así lo llevamos unos a uno al presente, siendo esta la expresión general. Recordando que FK no siempre es un valor futuro. Puede que sea una modalidad, un valor futuro, un gradiente y así sucesivamente. Veamos el ejemplo. Los datos que se dan a continuación corresponden a las variables de un nuevo proyecto. Dan inversión inicial 8 millones, balanceamiento 4 millones, los beneficios anuales 2 millones, creciendo alrededor de un 20%, la vida 5 años, la tasa mínima atractiva de retorno 20%, y la tasa de inflación 10% y la tasa de impuestos 25%. Evalúe la rentabilidad de este proyecto usando valor presente neto en los siguientes casos. Sin considerar la inflación e impuestos. Considerando los impuestos usando depreciación por saldo decreciente. Considerando la inflación e impuestos. ¿Conviene invertir en este proyecto? Considerando la inflación pero no los impuestos. ¿Cuál es la máxima tasa de inflación que soporta este proyecto? Supongamos que se toma un préstamo de 5 millones de pesos al 15% anual, pagando solo los intereses anualmente y se salva la deuda al final del quinto año. Veamos
la solución. En la pregunta A, cuando no se considera la inflación e impuestos, es bastante sencillo, porque es la evaluación del proyecto que evaluamos en el parcial pasado, sin considerar impuestos. Aquí está los 8 millones que es la inversión inicial, negativo porque está hacia abajo, 4 millones, valor de salvamento por un P dado F, 2 millones que es la anualidad con un 20% que va aumentando el gradiente, y eso da 1.941 millones. Como se puede apreciar, es mayor que cero, pero hasta el momento, tal como decíamos en el tema de impuestos, no puedo asegurar del todo que sea rentable. Por eso digo, aparentemente es rentable. Recuerden que no se está considerando ni el impuesto ni la inflación, y ambos influyen inversamente proporcional en la rentabilidad del proyecto. En la pregunta B, estamos evaluando considerando los impuestos y depreciando al saldo decreciente. Aún en este caso no estamos considerando la inflación. Como recordaremos del tema de impuestos, se evalúa mediante un formato similar a este. Aquí están los cálculos tipos. Bien, el flujo de caja antes de impuestos, recordamos que es un beneficio bruto, y en el año 1, o el año 0 específicamente, coincide con la inversión inicial. Como no se está financiando, son los 8 millones de la inversión inicial. En el año 1 es la base de la anualidad, 2 millones. Y esa base va aumentando alrededor de un 20%. Para el año 2 es igual a los 2 millones del año 1 por el 1.20, que es el 20% adicional. Si hacemos esto en Excel, una vez que hallo la del año 2, arrastro la fórmula hacia abajo y completo todos los años. La depreciación, que estamos depreciando a saldo decreciente, cuya función en Excel se llama DB, 8 millones de inversión inicial, 4 millones de valor de salvamento, 5 millones en 5 años la vida útil, y tengo alguno que es el año 1. En vez de yo digitar uno fijo para que pueda arrastrarlo, doy un clic en el año 1. El flujo de caja gravable, cuando no se considera financiamiento, es el interés sería cero, porque no se está considerando pago de interés. Entonces, para el año 1 sería igual a los 2 millones de antes de impuestos menos la depreciación, que da 1.032. El interés es cero porque no se está considerando financiamiento. El impuesto, que es igual al flujo de caja gravable por la tasa de impuesto, para el año 1 es igual a 0.968 por el 25%, que equivale a 0.242 millones. Hago esa simple multiplicación y la halo hasta el año 5. El flujo de caja después de impuestos es igual al flujo de caja antes de impuestos menos el impuesto menos el interés menos el pago a capital. Para el año 1 sería 2 millones menos 0.242, y tanto el interés como el pago capital es cero,
porque no se está financiando. Eso da 1.758 y lo hablamos hasta el final. En el año 5 debemos recordar que debemos sumarle el valor del salvamento. Eso daba 3 millones y algo más los 4 el valor del salvamento da este total. Entonces ya está aquí expresado, eso específicamente en el último año. Como ya sabemos evaluar usando la expresión de valor presente neto de Excel, que sería el equivalente llevándolo 1 a 1 menos 8 más 1.758 por un P dado F de 1, así hasta el último 7.259 por un P dado F de 5. Eso da 0.484, aún aparentemente es rentable. Recordamos que pudimos haber hallado más fácil el valor presente neto usando la función del ser VNA y nos daría exactamente lo mismo. Con esa función del ser, valor presente neto igual VNA 20%. Desde el año 1 hasta el año 5 y fuera le restamos los 8 millones de la inversión inicial, exactamente el mismo valor. Hasta ahora aparentemente es rentable, lo evaluamos sin impuestos de inflación y nos dio rentable, lo evaluamos con impuestos y nos sigue dando rentable, pero vemos que tiene poca tolerancia, ya apenas es ligeramente rentable. La pregunta C, considerando la inflación e impuestos, usamos el mismo flujo de caja que calculamos en la pregunta B, solo que sustituimos la tasa de 20% por la tasa de interés inflada. Basta calcular la tasa de interés inflada y reevaluar el valor presente neto en su última columna del flujo de caja después de impuestos. Aquí está la tasa de interés inflada, 20% la tasa de interés, 10% la tasa de inflación, la multiplicación de ambas y da un 32%. Al sustituir el 32% nos está dando negativo. Ya el proyecto no es rentable. Por eso, si nos preguntaran hasta el momento con lo que hemos hallado, si conviene invertir en este proyecto, diríamos que no, el proyecto no es rentable, no soporta los impuestos e inflación, no es rentable. Pero finalmente lo que hizo que no fuera rentable fue la inflación, porque todavía con los impuestos daba rentable. La pregunta es, considerando la inflación pero no los impuestos, calculamos la tasa de interés inflada, como vimos en la pregunta C, y en el flujo de caja original, que fue de la pregunta A, sustituimos donde quiera que estaba el 20% por 32 y notamos que sigue siendo no rentable. No es rentable. Lo que nos deja totalmente claro que es la inflación lo que está haciendo que este proyecto no sea rentable, porque cuando evalué sin inflación ni impuestos me dio rentable, cuando evalué con impuestos pero no con inflación igualmente me dio rentable, pero evaluando con impuestos e inflación no da rentable, e inclusive quitando los impuestos y manteniendo la inflación no da rentable. Por eso vale la pena incluir estas preguntas adicionales. ¿Cuál es la máxima tasa de inflación que soportaría este proyecto? ¿Cuál es el procedimiento que yo sugiero que ustedes hagan y que se lo dejaré de tarea previo a esta aplicación, esta pista?
usar un proceso parecido al que usamos para hallar la tasa interna de retorno, ir tanteando con diferentes tasas de TMAR, pero inflada, y luego despejamos a F. Es un procedimiento que ya conocemos y relativamente fácil. Se lo dejo de tarea. La pregunta G. Supongamos que se toma un préstamo de 5 millones de pesos al 15% anual, pagando solo los intereses anualmente y saldar la deuda al final del quinto año. Algo parecido vimos en el tema de análisis de impuestos, pero en ese caso no habíamos considerado la inflación, tal como hicimos en el tema de impuestos. Calculamos en este caso, además del flujo de caja antes, grabable y demás, calculamos el interés del año 1, el 15% de 5 millones da 0.75 millones o 750.000 pesos. Eso se mantendrá constante desde el año 1 hasta el año 5. Durante esos primeros 5 años no habrá pago de capital, o sea, los primeros 4 años. Y en el quinto año en particular se paga el capital, o sea, que el pago capital de quinto año sería igual a 5 millones. Con esa pista, espero que ustedes puedan resolverlo sin ninguna dificultad. Con esto terminamos el tema de análisis de impuestos y evaluación del proyecto considerando inflación e impuestos. Hasta la próxima, mis queridos estudiantes.